interesante el haber vivido tantos años en Monte. Me llevan a una casa, me dicen, mirá, te vamos a llevar a una casa, esta familia tiene un departamentito que lo hicieron con un proyecto, hoy lo tienen vacío, y cuando llego, la señora ha sido compañera de instituto de mi esposa y trabajado con Jorge y Mari ahí cuando recién se empezaba la iglesia en Monte, la Beba Pozo, con su marido Felipe. Y me pasó algo interesante porque charlando una noche, ella con bastante pesar, porque tienen 3 hijos jóvenes, los 3 profesionales, y uno decidió ir a estudiar al Instituto Bíblico. Y hasta ahí más o menos bien. La nena, dentista, el papá le había armado el consultorio en la casa y 6 meses después le dice, mamá, me quiero ir de misionera a Nepal. Hoy está en las montañas, no tiene internet, no tiene teléfono, no tiene nada. Hasta el domingo pasado que yo estuve ahí se estuvo comunicando, pero de ahí salían el lunes tempranito a la montaña por 2 o 3 semanas a atender personas y mostrar el amor de Cristo. Y la mamá me dijo algo interesante. Cuando mi hija me habló me puse a llorar. Todo lo que proyectamos y se nos va. Y ella me dijo, mami, vos me contabas las historias misioneras desde que yo era chiquita. La pequeña gran mujer de la China, ¿quién leyó el librito ese? Está por ahí en la biblioteca, ¿no es cierto? Varios lo han leído. No se te ocurra leérselo a tu hijo. Va a querer ser misionero o misionera. Dice, tengo uno de los libros viejos de Sofía Müller, de los primeros años de ministerio. Dice, mamá, vos me contaste la historia de Sofía. Dice, la pasión me la diste vos. Ahora, qué lindo es poder pensar en este tema hermoso, las misiones, ¿no? Cómo Dios mueve a su pueblo para hacer la obra. Cómo Dios mueve a su pueblo para hacer la obra. Y a mí me hicieron algo interesante hoy. Hay un himno que no sé si lo hemos cantado antes en la iglesia, tal vez hace un año atrás en la conferencia misionera también, yo no me acuerdo. ¿Está puesto al revés el parlante? Con razón no me escuchan los de este lado. Estaba apuntando hacia mí. Bueno, gracias. Cantamos un himno que probablemente para vos fue la primera vez que lo escuchaste, para alguno. Quizá lo hemos cantado alguna otra vez en la iglesia. Cristo está buscando obreros hoy. ¿Sí? Es un himno viejo, está en un himnario que se llama Himnos y Cánticos del Evangelio, algo así. Está metido ahí. De niño mi mamá me lo enseñó y fue siempre mi himno favorito en mi niñez. Aún hasta los 18 años. Después de los 18 años entré en un grupo de iglesias evangélicas que usaban un himnario distinto y ese ya no estaba. Entonces lo he cantado muy poquitas veces. Una vez hicimos un himnario de unas 100 himnos para las iglesias bíblicas misioneras. Algunos de los más viejos por ahí se acuerdan. Una vez que aparecieron estos aparatos, fuimos dejando los himnarios de lado. Pero en ese himnario yo lo incluí el himno. Pocas veces lo cantamos, pero ahí estaba. Dios decidió, desde la caída del hombre, hacer un plan para alcanzarlo. Entonces, si tenemos que pensar en misiones, es un concepto difícil de entender y explicar, pero yo menciono, Dios fue el primer misionero, porque Él se interesó en nosotros e hizo un plan para alcanzarnos. Y eso es el misionero, el que sale
a tratar de alcanzar. Ahora, viene el Señor Jesucristo, vive entre nosotros, da su vida por nosotros y una vez que asciende, resucita, asciende a los cielos, justo ahí antes de irse, tenemos dos pasajes que son bien conocidos que nos dejan encargada la tarea que Él quiere que hagamos. No sé si, algunos de ustedes estuvieron en la clase hoy con Matías, y Matías hacía un énfasis en el concepto de que la enseñanza, cuando uno lee un párrafo, tiene un verbo principal, ¿no es cierto?, a donde se apunta, y cuando nosotros pensamos en el mandamiento del Señor, que lo llamamos la gran comisión, hay un verbo principal. Mateo 28, el Señor dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y ahí el verbo central es hacer. Y no lo podemos desligar del hacer qué. Hacer discípulos. Y cuando pensamos en misión, no podemos pensar en otra cosa que en esta verdad. Hacer discípulos. Hacer discípulos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y bueno, los otros tres verbos que acompañan a hacer es ir, bautizar y enseñar. Yo el ir lo relaciono siempre con Marcos 16:15. Yendo, predicad el evangelio. Mientras van, prediquen. A los que creen, identifíquenlo de una manera visible con una iglesia local, bautizándolo. Y después, enséñenles que guarden todas las cosas. O sea que yo tengo que predicar, integrar a la iglesia y enseñar como parte o como la tarea para ser discípulo. No voy a ser discípulo si no hago esas tres cosas. Enseñar solo no alcanza, bautizar gente solo no alcanza, predicar el evangelio, llevar el evangelio solo no alcanza. Tengo que predicar, integrar a la persona a la iglesia y enseñarle, y haciendo esas tres cosas, yo estoy haciendo discípulo. ¿Dónde? Bueno, ahí mismo, en el mismo contexto, antes de la ascensión de Cristo, pero en otro libro lo tenemos narrado, en Hechos, capítulo 1:8, nos dice que los discípulos hay que hacerlos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar como iglesia dónde tenemos que hacer discípulos, es en nuestro Jerusalén, donde nosotros vivimos, nuestro alrededor. Judea, ir un pasito un poco más lejos. A veces como iglesias bíblicas misioneras pensamos Judea es la matanza, ¿no es cierto?, es la comunión con otras iglesias cerca nuestro. Samaria es dar un paso más lejos, ir a Corrientes, a Salta, a Tucumán. Y por qué no otros lugares. Dios nos está abriendo una puerta linda a la iglesia de los Ceibos, pero oramos por ser parte en Pergamino. Pergamino tiene algo lindo. Una ciudad grande, importante, una tremenda necesidad, y está a 220 kilómetros. Podemos ir a la mañana y volver a la noche. El viaje misionero no necesariamente tiene que ser tan largo, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿cómo podemos empezar a mirar nuestro país? Y hasta lo último de la tierra, hoy pensamos en México, Perú. Como iglesia hemos hecho algo en Paraguay en algún momento.
Y yo pienso, ¿y el Juli en Colombia? ¿Y de qué manera podemos ser parte? Y ese Hechos 1:8, Dios le está diciendo, el Señor le está diciendo a la iglesia, la misión es ir. Ir a lo cerca, a lo que está un poquito más lejos, a lo medianamente lejos y a lo que está recontra lejos. A lo que está recontra lejos. Cuando pienso en esta chica, Sherutí, nombre bien paraguayo, en Nepal, llevando el evangelio en las montañas del Himalaya. Nosotros tenemos la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? Tenemos un pico que casi llega a los 8.000 metros. Ellos allá tienen como 7, 8 que pasan los 8.000 metros. O sea, zona muy, muy alta. Si acá la puna, el altiplano es difícil, allá es más. Ahora, el Señor tiene personas que necesitan el evangelio. Oramos y acompañamos a Miguel, predicando y discipulando personas en Palestina. Ahora, le hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que recibiste una carta de Miguel? ¿2 semanas? ¿3? ¿La recibieron? ¿La tienen? ¿Se acuerdan algo de lo que puso? Estaba enviando misioneros, ¿no es cierto? Estaba enviando misioneros. Gente que él entrenó, que es difícil estar donde están. Entonces vamos a enviarlo ¿a dónde? A países donde ni vos ni yo podemos ir, porque son muy cerrados a nuestra cultura. Hay un muchacho que hoy se está congregando en la iglesia en La Unión, una de nuestras iglesias, que él sueña con ir al mundo musulmán a llevar el evangelio. Y lo llevé a entrevistarse con Miguel cuando anduvo hace algunas semanas por acá. Y Miguel le dice, yo te la hago fácil. Te proveo una escuela de árabe prácticamente gratis. Ajá, ¿cómo? Te consigo una familia en Marruecos donde vos te puedes ir a vivir ahí con ellos. Es una familia cristiana, pero vos no podés hablar de Cristo. Vos vas solamente a aprender el árabe. Mientras interactúas con ellos, ellos te van a presentar sus amigos, sus vecinos, vas conociendo la cultura, la forma de entrar. Y de repente uno piensa, ¿hasta ahí nos quiere llevar Dios? Claro, hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. El Señor quiere que nosotros seamos misioneros lejos. Ahora, la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén, tuvo un hermoso comienzo. Pedro predica y se convierte en 3.000. Hechos capítulo 2. Uno dice, esto lo hizo fácil. Bueno, hubo 2 cosas interesantes. Una manifestación especial del Espíritu Santo de Dios sobre un pueblo que había escuchado mucho acerca de Jesús y a Juan el Bautista por 3 años. Y lo que hizo esa predicación de Pedro fue dar un golpe, decir, ¿lo quieren aceptar como el Mesías o lo van a rechazar? Bueno, hubo 3.000 que aceptaron. Unos días después, Pedro vuelve a predicar y se convierten como 5.000 más. Y se empieza a formar la iglesia. No sé cuántos son, pero la Escritura dice que el número crecía, que el número se multiplicaba. Y si yo multiplico 8.000, si es por 2 ya tengo 16. Así que no sé cuánto era. Y si la Escritura me dice que se multiplicaban, estaban siendo miles en la primera iglesia. Ahora, ¿dónde estaban? En Jerusalén, y seguían estando en Jerusalén, y se quedaban en Jerusalén. Y de repente, el Señor permite que uno de los diáconos sea
tomado prisionero, y este, en vez de hacerse el tonto y callarse la boca, predica con más gana todavía. O te callás o te matamos. Más gana todavía. Y Esteban predica y lo arrastran afuera y lo apedrean. Veo el cielo abierto, dice Esteban. Qué tremendo, ¿no? Ahora, uno dice, qué difícil. La iglesia comenzando hace poquitas semanas, tal vez meses, y ya tenemos un mártir. Alguien que muere por el evangelio. Ahora, Hechos 8:1 nos va a decir que a partir de ahí vino una persecución, y dice que que a causa de la persecución que vino con motivo de la muerte de Esteban, los misioneros salieron. Los misioneros salieron. Y Hechos 11:19 va a decir exactamente lo mismo. Luego de la muerte de Esteban vino una persecución y los misioneros salieron. El Señor quiere que haya misiones, quiere que los misioneros salgan. Ahora, la gran pregunta es, ¿salir por obediencia o por persecución? En esta primera iglesia salió por persecución. Yo te puedo contar cientos de historias de misioneros. El otro día recibí una de una señorita que debe tener cerca de 50 años hoy. Es hija de un pastor que el Señor me permitió discipular, recién convertido de la guerrilla de los montoneros. Él no se convirtió conmigo, pero el Señor me permitió discipularlo en La Plata. Y su hija, que sirve al Señor en la iglesia, me manda una biografía. Y pone la historia de un matrimonio misionero que va al África y deciden ir a una región y van aldea por aldea, y siempre los rechazan. Ni siquiera los querían dejar que se establezcan, porque los brujos decían que si ellos aceptaban la gente blanca, iban a venir las pestes, la ira de los dioses, y no iban a prosperar. Entonces nadie los quería recibir. Entonces una noche tenían un nenito de 2 años y la mujer estaba embarazada. Una noche llega el momento de dar a luz, se ponen a trabajar, eran 2 matrimonios, y entre los 2 logran levantar una choza, armar algo, y un nene de la comunidad le era permitido venderles comida. O sea, no los querían, pero no eran tontos. Negociaban. Te vendemos. Y en esa relación, la mujer le fue predicando al nene. El nene un día recibe a Cristo. Ahora, no lo quería decir en la comunidad. A ver si digo que creí lo que ellos me enseñaron y me matan. Bueno, el día que nace el bebé, a los pocos días muere la mujer. Entonces el otro matrimonio se lleva a los 2 hijitos y los crían ellos. Con tanta puntería que en un año muere este otro matrimonio también. Y queda el hombre solo, vuelve a su país, renegado, enojado con Dios. Pero la hijita esa la adopta una otra familia y crece. 50 años después, ella vuelve al lugar y hay una iglesia fundada por ese niño. Ahora, ¿cuáles son los precios que hay que pagar? Y yo no sé. ¿Cómo vas a saber vos? ¿Cómo vas a saber yo? Claro, hay toda una historia difícil en el medio. Hay todo un libro. Yo hace muchos años leí el libro. Pero hay toda una historia difícil en el medio. La chica esa, ya 50 años después, va a visitar el lugar
y cuando vuelve a buscar a su papá. A ella la habían llevado a un tercer país, ellos eran de Noruega, terminaron criando en Estados Unidos. Ella vuelve a Noruega a encontrar a su papá y llevar a su papá a reconciliarse con Dios de nuevo. Ahora, hay momentos difíciles, hay precios que pagar para hacer la misión. Uno escucha la historia de los 5 misioneros que murieron en Ecuador. Dieron su vida. Ahora, ¿saben? El día que se escuchó su historia en el instituto bíblico donde uno de ellos había estudiado, los 350 y algo, creo que eran 354 hombres que estaban como alumnos, decidieron ser misioneros. Y la gran mayoría lo cumplió. Uno de esos era don Jaime Evans, uno de nuestros mentores. Ahora, el apóstol Pablo dice, hace falta que el grano de trigo caiga en la tierra y muera. Cuando muere, el grano cae en tierra, muere, y de adentro de ese grano sale una planta. Qué hermoso, ¿no? Cuando Pablo describe ahí en 1 Corintios 15 ese proceso de muerte para vida, y nos desafía a nosotros a estar dispuestos a morir a nosotros mismos para vivir para Dios. Permítanme leer con ustedes un pasaje, Hechos capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Si mirás un mapa, Fenicia está justo al noroeste de Israel, contra el Mediterráneo, en la zona norte. Entonces fueron subiendo Jerusalén, Judea, Samaria, Fenicia. Se metieron en barquitos en el mar Mediterráneo, fueron a una isla llamada Chipre, es nación hasta el día de hoy, y de ahí volvieron a entrar al continente más al norte y llegaron a Antioquía. Pero hasta ahí, dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. ¿Será que el evangelio es solo para la nación de Israel? Los judíos esparcidos en el mundo, yo creo que los apóstoles habrán tenido ese conflicto. Ya Pedro había tenido su encuentro con Cornelio y el Señor le había mostrado claramente que el evangelio era para todos, pero una cosa es saberlo, otra cosa es saberlo y creerlo, y otra cosa es saberlo, creerlo y accionar de acuerdo a eso. Y creo que lo empezaban a entender acá. No sé si lo habían bajado a su corazón, pero todavía no lo accionaban. Pero acá dice el versículo 20, pero había entre ellos algunos varones de Chipre y de Cirene, judíos, nacidos y criados en Chipre y en Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, dijo, ¿y si le hablamos también a los griegos? Y le hablaron a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que, con propósito de corazón, permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno
y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a todos los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Acá se establece, por decirlo de una manera, la primera iglesia mixta entre judíos y gentiles. Si prestan atención, el liderazgo en su mayoría era judío. Cuando miramos en el capítulo 13, ¿no es cierto? Ahí tenemos un morochito, Simón, llamado el Negro, y habrá sido un judío mezcla del norte de África. Después el otro nombre, cuando habla de Manaén, que fue criado junto con Herodes el tetrarca, y por la crianza y el parentesco, sabemos que Herodes era una mezcla, ¿no es cierto? Y que renegaba del poco judaísmo que tenía en su sangre. Ahora, da a entender el contexto que era una iglesia mezcla entre judíos y griegos. Y empieza a haber un cambio, una nueva idea. El evangelio empieza a ir hasta lo último de la tierra. Pero yo quiero que miremos un poquito esta iglesia como una iglesia en acción. Ahora, la iglesia en acción es el resultado de discípulos obedientes. La iglesia en acción es el resultado de discípulos obedientes. Es imposible que haya una iglesia en acción si no hay discípulos obedientes. ¿Por qué? Porque la iglesia no es el edificio. La iglesia no es Colombia 2233. Perdónenme si pincho un globo alguno. La iglesia no es este lugar. Hay una expresión que a mí me gusta enfatizar, es que cada uno de nosotros podamos apropiarnos de este concepto de tal manera que podamos decir, yo soy la iglesia. La iglesia no somos nosotros, yo soy la iglesia. Entonces, cuando hablamos de la misión de una iglesia en acción, tenemos que ver la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en ser discípulos obedientes. Cuando yo miro la iglesia moviéndose, Jerusalén, Judea, Samaria, ¿a quién se destaca en Samaria? Ahí a Felipe, ¿no es cierto? Luego de que inicia la persecución, y empieza la predicación ahí, y de repente la Escritura me empieza a hablar de Fenicia, Chipre, Antioquía, y empieza a estirar a la iglesia hacia afuera de los límites conocidos, por decirlo de alguna manera. Aunque los judíos viajaban mucho, cuando nosotros miramos toda la historia del libro de los Hechos, vemos a Pablo yendo a las distintas ciudades y en todas encontraba sinagoga.
O en el caso de Filipo no hay sinagoga, pero hay grupo de judíos que se reunían en un determinado lugar. Pero en la mayoría de los lugares vamos a ver que los judíos iban, y te puedo decir que hasta el día de hoy, al lugar del mundo que vaya hay judío. Y vas a ver que si hay negocio y funciona, o es judío o árabe. Turco decíamos nosotros cuando éramos chicos, pero eran mayormente sirios. Gente de Medio Oriente, muy hábiles para los negocios y se extendían. Bueno, Pablo lo sabía y allá iban. Ahora, la iglesia, más allá de que fue movida por la persecución, mientras fue una iglesia obediente en llevar la palabra. Sí, el Señor los movió por la persecución, pero no se fueron escondidos, avergonzados, sino que fueron predicando. Ahora, hay una advertencia a la iglesia en Apocalipsis capítulo 3, el mensaje a la iglesia en Sardis, que a mí me llama la atención. El Señor le dice a esta iglesia: tú crees que estás viva, pero yo te digo, estás muerta. ¿Qué es lo que me hace creer que estoy vivo? ¿Que hay programas? ¿Que hay actividades? ¿Que nos juntamos? ¿Que tenemos grupo de WhatsApp? ¿Eso me hace creer que está vivo? ¿O lo que el Señor me dice? Y acá tenemos en Antioquía una iglesia que había sido fundada por la obra misionera de la iglesia en Jerusalén, pero acá hay una iglesia viva. Ahora, no significa que era una iglesia sin situaciones difíciles, sin cosas para resolver, pero quiero destacar algunas palabritas que salen acá. Fíjate el versículo 20. Después de decir que había entre ellos algunos varones de Chipre y Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y me gusta juntar estos dos conceptos. Hablaron, cualquiera puede hablar, pero estos hablaron anunciando el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Una iglesia en acción con discípulos obedientes es la iglesia que habla. No que habla lindo, no que habla con elocuencia, no que habla de cualquier tema, sino que habla el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de la salvación por la fe en Cristo Jesús. Ahora, cuando esto sucede lo que pasa en el versículo 21. Va a decir: la mano del Señor estaba con ellos. Se manifiesta la presencia del Señor. Y luego va a decir el versículo 21, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuando se manifiesta la presencia del Señor, se manifiesta el poder del Señor, y entonces hay una aceptación. Y fíjense que acá usa dos palabritas interesantes. Dice: gran número creyó y gran número se convirtió. Y a mí me llamó la atención esta diferencia que hace. La primera palabra habla de alguien que entiende. La segunda palabra me habla de alguien que cambia. No solo alguien que intelectualmente recibe la palabra, y que de esos hay muchos, sino alguien que decide
que la palabra sea el factor de transformación. Hay versículos muy conocidos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas de la vieja vida pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Efesios capítulo 4, a partir del versículo 17, el apóstol Pablo va a hablar de lo que éramos antes de tener a Cristo, pero después empieza a hablar de la transformación que tiene que haber en nosotros. Y con cosas muy prácticas. Esa palabrita de se convirtió tiene que ver, si robaba, dejó de robar, ahora trabaja. Y agrega algo interesante, trabaja para tener para dar. O sea, antes le sacaba a la gente, ahora le da a la gente. Antes mentía, ahora habla la verdad. Antes hablaba como cuando alguien destapa una cloaca, y de repente, porque dice, ninguna palabra engañosa corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación. Y eso es conversión, cuando Dios transforma, cuando Dios cambia. Y eso sucedió en esta iglesia, cuando los maestros que llegaron, predicaron, hablaron la palabra de Dios, en el poder del Señor se manifestó la presencia y el poder de Dios. Y del lado de la gente hubo un creer, un entender y un decir, voy a cambiar mi vida. Creo y dejo que la palabra me transforme y ya no vivo más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, sino que voy renovando mi mente por la palabra. Ahora, ¿saben qué pasó? Cuando esto sucede en Antioquía, inmediatamente las noticias de lo que está pasando en Antioquía llegan a la iglesia en Jerusalén. Es interesante, cuando la iglesia sale al mundo gentil, el primero fue Pedro, predicándole a Cornelio. Cornelio se convierte y las noticias llegan a los demás apóstoles en Jerusalén. Empieza la obra en Jerusalén, en Judea, en Samaria, la noticia llega a Jerusalén. Acá está pasando algo lejos, a mucha distancia. Las noticias llegan a Jerusalén. Y fíjense el versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y cómo actuó la iglesia en Jerusalén? Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. A mí me encanta esta noticia. Bernabé. Bernabé significa hijo de consolación. Mandaron al hijo de consolación a mirar qué estaba pasando y ayudar y acompañar a la nueva iglesia que está naciendo. Y Bernabé no tuvo ningún problema de ir. ¿Saben? Hay algunas referencias a un tal Barsabás que algunos dicen era Bernabé. No tenemos prueba. No hay una relación directa. Cuando se elige a dos que estuvieron desde el principio con Jesús, ahí en Hechos capítulo 1, uno era Matías y el otro era Barsabás. Dicen, bueno, ese tal vez fue Bernabé. Tal vez, quizá, no sé. Pero sí sabemos que desde el principio Bernabé acompañó a la iglesia. ¿Saben dónde aparece Bernabé antes de acá? En Hechos, capítulo 9, viene Saulo, que se va de Jerusalén a perseguir a la iglesia en Damasco,
había metido a muchos presos, había destruido muchas casas en Jerusalén y ahora iba a Damasco a hacer lo mismo. Se convierte y vuelve. Ahora vuelve a la iglesia y dice, soy creyente. Ah, sí, claro. Vos venís de espía para ver dónde vivimos, quiénes somos y matarnos a todos nosotros. Y Bernabé dice, vení Saulo, yo te creo. Y yo te voy a ayudar. Y Bernabé es el hombre usado por Dios para discipular a Saulo. Ahora de repente la iglesia de Jerusalén lo manda a Bernabé a cuidar en Antioquía. Fíjense, van los misioneros evangelistas movidos por el Espíritu Santo de Dios, pero la iglesia manda al misionero pastor a cuidar la iglesia que se está formando. Y Bernabé llega, ahora vamos a volver a algunas cosas que Bernabé hace, pero déjenme ir al versículo 25, dice, después fue Bernabé a Tarso. Lo mandaron a Antioquía, está pastoreando la iglesia y se va a Tarso. Pero mirá a qué va a Tarso. Fue a buscarlo a Saulo. Claro, no había email, no había WhatsApp, no le podía mandar un mensajito, así que ¿qué hizo? Dice, entre que mando una carta y espero respuesta, me voy a buscarlo. Además, andá a saber dónde anda este Saulo. Lo va a buscar a Tarso y hallándole, el énfasis, hallándole, evidentemente no le fue fácil encontrarlo, lo busca y le dice, vení conmigo a Antioquía, te necesito. ¿Para qué? Para enseñar juntos la palabra. Acá hay una iglesia, yo soy un hombre de paz, un hijo de consolación, puedo amar, abrazar, cuidar, pero necesito un maestro de la Biblia. Vamos a trabajar juntos. Los versículos que salteé para hablar de esto de Saulo, nos dicen cuál era el ministerio que hizo Bernabé cuando llegó a Antioquía. Versículos 23 y 24. Bernabé, cuando llegó y vio, me encanta este énfasis, fue y miró, no se quedó con lo que había escuchado, vio por sí mismo la gracia de Dios. En primer lugar, hubo regocijo en su corazón. Acá está Dios obrando. Pero en segundo lugar, exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y esta palabra exhortar, para que con propósito de corazón permaneciesen fieles, los animó, los desafió a pegarse a Cristo de una manera que nada ni nadie los separe. Únanse a Cristo, únanse a Dios. Claro, no era el maestro, pero tenía la autoridad para animar a esta iglesia a una vida de comunión con Cristo. Ahora, yo veo acá una iglesia aceptando a un pastor espiritual para recibir la influencia espiritual. Una iglesia que dice, vamos a escuchar al hombre de Dios enviado por los apóstoles para influenciar nuestras vidas. Ahora, miren en el capítulo 14, ya de viaje misionero, junto con Pablo, llegan a Listra, y cuando están ahí en Listra, están predicando la palabra, hacen milagro. Fíjense el versículo 8, había un hombre cojo,
lo sanan, y dice el versículo 11, entonces la gente, viendo lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo, en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé lo llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio. Le dieron a cada uno el nombre de uno de sus dioses. Claro, Pablo había hecho milagro, pero mirá el detalle que te quiero marcar. ¿Por qué? Porque este era el que llevaba la palabra. Y a mí me encanta este énfasis que hace Lucas. Lucas nos está diciendo, Bernabé era el hombre de misericordia, Pablo era el maestro, y hacían un hermoso equipo trabajando juntos. Ahora, este Bernabé, que no era el hombre de la palabra, por eso lo fue a buscar a Pablo a Tarso, vení y ayúdame en la enseñanza de la iglesia, pero este hombre Bernabé fue recibido por la iglesia en Antioquía para ser el exhortador. Y a veces tenemos la idea de que exhortar es dar con un palo. No. Exhortar es animar a la corrección, animar al caminar bien, animar a la obediencia. Y esto es lo que hizo Bernabé con esta iglesia en Antioquía. Exhortó a la obediencia, a que con propósito de corazón viviesen para Dios, bien determinado y bien definido, que no sea una vida cristiana media, sino una vida de compromiso. Queremos ser una iglesia en acción, tenemos que ser una iglesia obediente. Y la obediencia nace de una íntima comunión con Dios. No voy a ser obediente a un Dios que no conozco. Ahora, cuando digo que no conozco, no estoy diciendo que una vez hice una oración y que leo la Biblia de vez en cuando. No, cuando digo un Dios que conozco, me estoy refiriendo a conocer a Dios en mi andar diario, en mi vida todos los días. Soy un hombre de acción, eso es natural en mí. Me viene una circunstancia, una situación, lo primero que pienso es cómo la resuelvo. Y Dios me dice, ¿por qué en vez de pensar primero en cómo la resolver, no venís a mí y me decís, Dios, gracias por esta situación, en esta circunstancia, ¿qué tengo que aprender? Ahora me cuesta. Es natural en mí ver cómo la resuelvo. Pero eso se trata de la comunión con Dios. Buscar a Dios para que sea mi guía ante cada situación que vivo. Ante cada circunstancia. Que cuando era estudiante del instituto, hace muchos años, leí una novela muy cortita, muy chiquita, pero estaba basada en ese concepto. ¿Qué haría Jesús? Y ante toda circunstancia, ante toda situación, el autor de esa pequeña novela llevaba a la persona, bueno, en esto preguntaste, ¿qué haría Jesús si estuviera en tu lugar? ¿Cómo lo resolvería? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo reaccionaría? ¿Saben? Eso es seguir con propósito de corazón al Señor. Ahora, el versículo, me quedé en el 14. En el capítulo 11, pero el versículo 24 nos va a decir de Bernabé, un varón bueno. Esta expresión de varón bueno es lleno de bondad. Que nunca se le zafa la cadena, diríamos. Nunca se sale de control. Permítanme usar una expresión del Chavo. ¿Te acordás la expresión del Chavo? Hay que mirarlo por el lado amable. Pues míralo por el lado amable. Bueno, Bernabé, el que siempre le veía el lado amable de las cosas. Ahora, esto era Bernabé. Siempre veía con bondad. No sé si
te pasa que sucede algo con alguien y vos tenés dos opciones: juzgar que lo hizo con mala intención o decir, no se dio cuenta. Bueno, Bernabé es el que siempre le buscaba el lado bueno. La otra expresión que usa acá, fíjense, lleno del Espíritu Santo, me hace acordar en Hechos 7, cuando eligen los diáconos, era una de las cualidades, llenos del Espíritu Santo. Y el concepto lleno del Espíritu Santo es que se deja controlar, que se deja gobernar por el Espíritu de Dios. Efesios capítulo 1 nos va a decir que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa el día que creímos. Ahora, ¿tengo el Espíritu Santo de Dios dentro mío? Sí, por haber creído en Cristo Jesús como mi Salvador. El problema está cuánto lo dejo a Él controlar mi vida. Algunas veces en situación de un pretendido éxtasis, personas reclaman al Espíritu Santo que lo llene. Si el Espíritu vive adentro mío, siendo Dios, Él cubre todo y está en todo. No hay forma de que el Espíritu se meta más. Pero hay personas que le dan una libertad al Espíritu Santo que otras por pecado no le dan. Es un hombre que tenía todo bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Y la tercera expresión que usa para describir a Bernabé acá en este pasaje es un hombre lleno de fe. Un hombre lleno de fe. Y te digo una cosa, había que tener fe para abrazar al verdugo de mis hermanos. Yo estoy seguro que Saulo mató a algún amigo, algún familiar de Bernabé, algún hombre con quien él había caminado. Y hay que tener fe que ese verdugo malo ahora tiene a Cristo. Y Bernabé lo tuvo. Había que tener fe para animarse a irlo a buscar a este verdugo y decir, che, venía a enseñar conmigo la palabra. Che, ¿y si vamos a predicar hasta lo último de la tierra? Y allá salieron en su primer viaje misionero. Era un hombre de fe. Varón lleno de bondad, controlado por el Espíritu Santo de Dios. Y un hombre de fe, dispuesto a confiar en Dios para salir a hacer la obra que Dios lo mandó a hacer, no importa dónde, con quién o bajo qué circunstancias. Ahora, luego que va, lo busca a Saulo. Gálatas 2:1 nos habla de, o sea, Pablo contando algunas de sus cosas, nos habla de que 14 años después vuelve a Jerusalén, y eso se menciona acá en el capítulo 11, versículo 30, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. O sea, la iglesia de Antioquía envía a Bernabé y Saulo, ahora voy a decir para qué, de vuelta a Jerusalén. La influencia de Bernabé fue tal en la vida de Saulo que prácticamente no tuvo necesidad de influencia de los apóstoles, aunque fue contemporáneo de ellos. Acá hubo un trabajo de discipulado, y eso es la misión. Ahora, hacen equipo, y dice el versículo 26, se congregaron allí todo un año con la iglesia. Número 1, el ministerio lo hicieron en la iglesia local. Número 2, enseñaron a mucha gente. Se dedicaron a la enseñanza de la palabra. Aunque el maestro era Saulo, trabajaban en equipo, enseñando y formando. Y en tercer lugar, impactaron vidas para que sean transformadas. Y a los que creyeron y se formaron, se les llamó pequeños Cristo. Fíjate que dice, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez.
el Señor mandó a hacer discípulos, pero hicieron tal buen trabajo que a los discípulos se les llamó ahora cristianos. Podemos ver a Cristo en ellos. No que eran perfectos, pero la gente podía ver a Cristo. Y este es el trabajo misionero. Esta es la tarea misionera cuando hablamos de ir y hacer discípulos. Predicar, integrar en la iglesia y enseñarles, formarlos. Y acá tenemos una iglesia que se forma bajo esos principios y hombres de Dios que son misioneros aplicando esos principios. Y entonces tenemos Hechos capítulo 13, una iglesia que puede enviar hombres preparados y en esas condiciones, y otros se quedan. Se reproducen personas para que la misión siga, no se frena. Fíjense que la misión es reproducir lo mismo. Y Bernabé y Saulo salen, y acá permítanme decir algo interesante. ¿Saben quiénes salen? Los que están preparados y en condiciones. Muchas veces salen a la obra misionera personas que tienen un deseo, una preparación chiquita, y después de algunos años dejan, abandonan, se desaniman. Pero cuando se forman personas y salen los mejores, aunque a veces tome el tiempo para que salgan, terminan permaneciendo y reproduciendo en aquello que fueron formados. Porque la obra misionera no es salir, podemos salir y hacer un trabajo de una semana como campaña evangelística, pero la obra misionera es ir al campo y reproducir lo que hay en la iglesia local donde aprendimos y crecemos. Eso es lo que sucedió con esta iglesia. Entrenó personas para que salgan y reproduzcan en otro lugar lo que se estaba haciendo acá. La persona no va a hacer en el campo misionero lo que no está haciendo en su iglesia local. Ahora, me impacta a mí evaluar cómo lo aprendido y practicado perdura también en el largo plazo. En 2 de Corintios, capítulo 8, el apóstol Pablo está enseñando acerca de la ofrenda para la iglesia en Jerusalén. Y Pablo anda levantando entre todas las iglesias ofrenda para sostener a los hermanos pobres de Jerusalén. ¿Dónde aprendió eso? Con Bernabé, acá en la iglesia de Antioquía. Se anuncia que va a haber un hambre y Bernabé dice, che, ¿y si levantamos una ofrenda nosotros que estamos mejor que ellos y le mandamos a ellos? ¿Y quién lleva la ofrenda? Bernabé y Saulo. Entonces cuando Saulo sale en sus viajes misioneros y otra vez hay necesidad en Jerusalén, él levanta ofrenda. ¿Quién lo instruyó? ¿Quién lo enseñó a Saulo? Bernabé. Él lo formó, lo entrenó para que Pablo siga reproduciendo la obra de Dios. No fue simplemente decirle hay que salir a la obra misionera. Vamos a hacer el ministerio juntos, vamos a capacitarnos y después vamos a salir. Por eso comencé con Mateo 28, mencionándolo, no lo leímos. Yo espero que todos lo sepan de memoria. Si no lo sabes, es un buen pasaje para memorizar. Tenemos que predicar, integrar personas a la iglesia, pero enseñarles, capacitarlas. Y somos todo partes como iglesia de preparar, formar a los misioneros. Y estar dispuestos a ser nosotros misioneros
en donde Dios nos tiene, Jerusalén, en donde podemos ir sin mucho esfuerzo, Judea, Samaria, pero también soñar con ir hasta lo último de la tierra, porque esa es la misión que se nos ha encomendado. Acá hubo hermanos obedientes que formaron una iglesia viva que accionó, porque estos hermanos obedientes le enseñaron a la iglesia la obediencia. Y después la iglesia obediente vivió el evangelio en su entorno, pero lo llevó hasta lo último de la tierra. ¿Oramos? Señor y Padre, te damos muchas gracias por el privilegio hermoso que tenemos de conocer tu palabra, de ser animados y desafiados por ella. Ayúdanos, Señor, a poder ser los hombres y mujeres que tú vas a usar en la misión. ¿Dónde estamos y hacia donde tú nos quieras llevar? Señor, hay un mundo en necesidad. Y así como la primera iglesia se expandió y llegó hasta lo último de la tierra, ayúdanos a nosotros a mirar de qué manera tú nos vas a usar para también llegar hasta lo último de la tierra. Gracias por el privilegio hermoso que nos das de servirte. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.